A que todo esto, bueno, tiene una justificación de un estudio, pues para hablar precisamente de este tema y saber qué tan pues apegado a la realidad y más todavía en medio de esta pandemia. Está hablando del lunes más triste del año. Le agradecemos que nos tome la comunicación al maestro Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestro, ¿cómo está? Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. En torno a este tema, ¿es en verdad, está pegado a la realidad, a un estudio psicológico social, esto del lunes más triste del año? No. Esto lo hizo efectivamente un psicólogo británico, desarrolló una fórmula donde especificaba a partir de los gastos, la temporada, la temperatura, y elaboraba esta fórmula estableciendo que este sería el día más triste del año, pero inmediatamente se demostró que lo que estaba haciendo no era científico, no por el hecho de usar matemáticas algo es científico, y lo que sucedió es que después se descubrió que fue pagado por una televisora que tenía la intención de generar una campaña para aumentar ventas en esas fechas y quería intentar decir, bueno, nos basamos en un estudio científico, pero la verdad es que esto del lunes azul o el Blue Monday no existe como investigación. Es cierto, por ejemplo, que los lunes en este caso, por ejemplo, los inversores en la bolsa de valores son más cautos, tienen más pesimismo, pero esos son todos los lunes. Es cierto que nosotros maldecimos los lunes siempre que estábamos de pequeños en la escuela y decimos, chin, ya nos va a venir otra vez ponernos a trabajar, y esperamos ansiosos los viernes. Pero no es en sí que este lunes en particular tenga alguna característica especial. ¿No sugestiona de alguna forma o impone a las personas que sea en particular el que más gente se sienta de esta manera, maestro? Sí, por supuesto. Entonces, si empieza a salir en todos los medios de comunicación, más que sugestionar, se vuelve agenda de comentarios y participación de todo mundo, pero eso no quiere decir que asimismo esta sugestión o el hecho de lo que sale en un medio de comunicación como información se vuelve como tal estado de ánimo, sino que nos volvemos entonces dialogantes con este tipo de historias y noticias. Habrá quien descrea, habrá quien crea, habrá quien de repente agarre y diga, bueno, pues ahora tengo que planear más mi vida respecto de esto, pero el 14 de febrero, por ser la fecha, no nos hace más románticos. Esto quiere decir que en sí mismo es más bien un acuerdo social que nosotros elaboramos y establecemos en función de cómo nos tenemos que movilizar de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, en este caso, la fecha como tal no tiene ningún sentido más allá de que empiece a aparecer en medios de comunicación y nos la creamos. Desafortunadamente, a veces entendemos que este artículo científico, en cuanto se publicó, corrió como reguero de pólvora en los medios, porque suena este tipo de información interesante, llamativa, excitante, pero no tiene nada de verdad. Y desafortunadamente, esto se ha analizado en muchas ocasiones. A veces, no solamente los medios y nosotros como consumidores, en vez de buscar la verdad, buscamos lo que se conoce como esta información de consumo, que es divertida, que nos llama la atención, pero que no tiene ningún tipo de rigor. Me parece que esto cae dentro de esta categoría, y tendríamos más bien que analizar si ese llegara a ser el caso, por ejemplo, fechas donde efectivamente está demostrado que hay una vinculación patológica, por ejemplo, este trastorno estacional que se da en diciembre, no tendríamos que pensarlo más en función del problema de la fecha, sino de cuáles fueron las circunstancias y las condiciones que nos llevaron a lo mejor a que estemos construyendo un día triste. Y definitivamente por eso nos trae el tema para aclarar, como ya lo decía maestro, y con base pues ya más seria, precisamente todo esto alrededor de ese llamado lunes. Pero pues sacando la utilidad al tema, para hablar precisamente de qué tanto se debe uno de preparar para un momento depresivo, pero sobre todo en este momento de pandemia. ¿Qué es lo que debe hacer cualquier persona para detectar, por ejemplo, síntomas de una depresión en medio de lo que estamos viviendo y también de fechas como ya también la estamos viendo alrededor? Ese es un tema importantísimo, porque a veces de repente también favorecemos que la gente, por escuchar ese tipo de palabras que suenan
como diagnósticos, pues uno tiende a diagnosticarse y a decir que yo, por ejemplo, tengo trastorno por estrés, postestrés traumático, puedo tener a lo mejor depresión, ansiedad, miedo, y la verdad es que no necesariamente es así. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque entonces suele llegar, incluso hasta amigos, ni siquiera puedo decir que pacientes, amigos que ya te llegan supuestamente diagnosticados por lo que escucharon en los medios de comunicación o en una página de internet, y no es tan sencillo así. Me parece que el problema es mucho más complicado. Lo que sí puedo recomendar así a grandes rasgos: número uno, cuando sientas que efectivamente las emociones como el miedo, la tristeza y la ansiedad, que son normales en nuestra vida cotidiana, te superan, número uno, apóyate con tu núcleo familiar. Si tu núcleo familiar no te da lo suficiente apoyo, apóyate con tu núcleo comunitario, social o con los amigos. Y si tampoco es suficiente, entonces sí tenemos que buscar ahí apoyo institucional y ayuda profesional. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento: hablar en voz alta a veces nuestros propios problemas, escucharnos a nosotros mismos, ayuda de repente a que nuestras propias emociones se vayan tranquilizando. Entonces, ese podría ser una técnica muy básica, muy elemental para ayudarnos en ese sentido. Y tercero, en este caso, prepararnos para el miedo, para la ansiedad, para una situación de crisis. También tiene que ver con la idea de que el miedo, la tristeza y la ansiedad no son negativos, no es algo que tenemos que evitar de nuestra experiencia cotidiana. Para poner un ejemplo muy rápido, en la película Intensamente de Pixar, cuando quitamos la tristeza, todas las emociones se vienen abajo. Entonces, la tristeza es parte de la vida, no tan la tenemos que evitar. Las terapias actuales y de vanguardia hoy en día no hacen que evites la tristeza o la ansiedad o el miedo, sino hacen que la aceptes, y en función de eso, una vez que la aceptas, puedes generar ya después conductas resilientes. Este es el enfoque que tenemos hoy en día, y el mensaje para el público sería eso: si empiezan a sentir miedo, ansiedad y tristeza, no lo piensen como algo que tienen que quitarlo de su vida cotidiana, sino más bien algo que tenemos que empezar a asumir, a aceptarlo, y a partir de ahí construir entonces, ahora sí, acciones que nos permitan sobrellevarlas y resilientemente superar estas adversidades. Interesante apunte, y bueno, nos queda precisamente para aprender de cada uno de estos. Maestro Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, muchísimas gracias por estas aclaraciones y por estos apuntes. Un gusto. Gracias, igualmente. Ahí está, importante aclaración. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. ¿Ya está lista? Ana